Buenas noches, hoy vamos a ver la clase número 7, el museo y sus públicos y los estudios de públicos, sobre todo los que se han realizado en Argentina. Resulta interesante comenzar esta clase con una fotografía seleccionada especialmente del archivo del Museo Castañino de Mar del Plata y que corresponde a la década del 70, una exposición de arte. En esta fotografía, y los invito como un estudio interesante para conocer los comportamientos de públicos de otras épocas, analizar fotografías y ver la relación de los públicos con los museos. En este caso, nosotros tenemos una exposición de arte de un artista que supo retratar en sus obras a los trabajadores del puerto de Mar del Plata. Y tenemos en este caso el Museo de Arte de la ciudad. Interesante en esta foto la gran presencia, en su mayoría femenina, y entonces uno ya puede sacar determinadas conclusiones si lo vincula con cómo era la relación o la situación de la mujer en la década del 70 en nuestra ciudad, en la ciudad de Mar del Plata. Y esto pareciera ser una imagen de un día domingo, podemos suponer, una salida especial donde personas de clase media se preparan para ir a visitar un museo. Luego vemos que observan la obra con una cierta distancia y de ahí se puede deducir también que en aquella época los museos transmitían un mensaje muy, digamos, legitimador de las obras, de las investigaciones que realizaban, de quienes se exponían en los museos. Y generalmente el público era un público pasivo que no cuestionaba lo que veía, sino que lo veía y lo veía como algo legítimo porque era algo que era mostrado por el museo, que era, digamos, la gran institución formadora del gusto de las personas. Entonces, si nosotros acá volvemos a mirar la actitud del público, vemos una actitud pasiva, ¿sí? Y casi diríamos público, no decimos públicos, porque en aquel entonces el mensaje que se transmitía prácticamente era único, dirigido a un público que se creía que aceptaba lo que el museo le proponía y que era lo mismo, digamos, un único mensaje para los distintos gustos de público, para también las edades. No se hacían estudios en profundidad acerca de las necesidades y los deseos del público que asistía a los museos o que no asistía, cuál era el motivo, tampoco se evaluaba. Por eso me gustó tomar esta foto y es interesante que también ustedes al verla puedan hacer sus interpretaciones. En la clase anterior, donde vimos el tema de marketing y turismo cultural, poníamos en el centro de la escena a los museos y decíamos que para poder seguir en vigencia, poder captar mayor cantidad de público, los museos debían volverse atractivos, debían generar servicios y productos que marcaran la diferencia y que fueran atractivos para los públicos. Pero también tenían que tener una marca que los identificara, estar en el centro de lo que es el ocio y el tiempo libre de las personas y el turismo cultural. Y para ello es que nosotros dimos como ejemplo las planificaciones o los proyectos y programas que se hacen de marketing en los museos, como una de las alternativas para captar mayores audiencias. Y también habíamos planteado el ejemplo del plan estratégico del Museo Thyssen-Bornemisza de España, que se preguntaba cómo llegar y cómo adaptarse al nuevo entorno a los requerimientos de los nuevos públicos. Entonces decía que tenía que conocer el perfil y los intereses de los visitantes, que es un perfil muy cambiante, y decía que era en consecuencia de la tecnología. Entonces,
¿Qué se proponía? La respuesta del museo en los años en que se adoptó esta planificación era posicionarse de una manera diferencial, desarrollar actividades sociales, sostenibles, captar visitantes internacionales e incrementar el gasto per cápita. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque esto está más vinculado a una mirada que tiene que ver con tomar a los públicos desde justamente el lado de lo económico y de cómo generan recursos, sobre todo el público turístico internacional, para los países y para las comunidades. Entonces, hay que preguntarse si a estos museos o si a nuestros museos les interesa analizar los públicos para captar y generar mayores ingresos o analizar verdaderamente cuál es el interés que el público tiene y qué calidad de servicio nosotros vamos a ofrecer. Y si nos interesa que ese sea un público fiel, no un público, como puede ocurrir con el turismo, que se renueva permanentemente. Entonces, a partir de que nosotros tenemos planteado ese objetivo, es que empezamos a proponer distintos tipos de estudios. Y en este caso, preguntarnos, ¿son los públicos de museos nuestro gran interrogante? Porque vieron que en base a esta planificación que vimos del Museo Thyssen, que es una planificación que se da muy comúnmente en la mayoría de los museos, nosotros nos preguntamos qué es lo que nos interesa. Entonces se da una conjunción de preguntas, se da una conjunción de pensamientos, pero bueno, la tendencia entonces es a poner al público en el centro de la escena y empezar a pensar en distintas estrategias para adaptarnos a ese público que va cambiando su conocimiento, sus intereses, pero también adaptarnos al objetivo del propio museo. Me gusta para primero ubicarnos un poco en lo que son los términos, que podemos decir que son sinónimos, pero no lo son tanto. Me gusta analizar de la bibliografía, que ya se las hemos compartido en la clase, a Javier Ibacache, que en Formar Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación habla de enfocarse en los públicos. Y comienza tomando distintas definiciones de públicos. Decimos que tenemos audiencias, que las audiencias tienen más que ver justamente con esto que hablábamos de la transacción producto-mercancía, ¿sí? Justamente hablamos de audiencias. Para hablar de audiencias tiene que ver más que nada con una terminología del medio anglosajón. Las audiencias se desarrollan. En cambio, miren la diferencia, los públicos se forman. ¿Vieron cuando nosotros hablamos de formación de usuarios en nuestras bibliotecas? Lo que nosotros queremos, que también se puede aplicar a museos, lo que nosotros queremos es que el usuario sea alguien que venga a la biblioteca, que se acostumbre a usar todos los productos y servicios, que la conozca permanentemente. Bueno, entonces, la formación se da en los públicos. Y los públicos, según nos dice este texto, son audiencias fidelizadas. Quiere decir audiencias que son fieles al museo o a las propuestas culturales, porque acá Javier Ibacache lo habla desde todas las propuestas culturales, como puede ser el teatro, la danza, y nosotros lo focalizamos en el caso de los museos. Bueno, los públicos, analizar los públicos tiene que ver con un sentido más profundo de la creación. Ellos tienen un mismo techo semántico y comparten la misma disposición cultural. O sea, es un grupo o son grupos que comparten el gusto por una obra determinada, por un tipo de espectáculo, por un recorrido con el patrimonio.
Y estos públicos involucran agentes de un ecosistema. A los agentes que involucran justamente son, por ejemplo, a los propios museos. ¿Por qué? Porque este público fiel hace que el propio museo tenga que pensar y analizar cuáles son sus gustos para generar nuevas alternativas y no perder esa fidelidad. Tenemos también otro concepto que son las comunidades. La vinculación que estas comunidades tienen con las organizaciones no solo se canaliza a través de la participación en actividades y propuestas artísticas, sino que estas comunidades enriquecen a los espacios, en este caso museísticos, con intereses y propuestas, y se constituyen en un canal entre sus miembros o grupos asociados, es decir, son agentes de difusión. Y por último, y esto es un término que se ha incorporado recientemente, tenemos los prosumidores culturales. Generalmente se los llama prosumidores a los jóvenes que se involucran con la cultura desde la producción de contenidos propios, ¿sí? Abandonan el rol de espectador inactivo. ¿Cómo producir contenidos? Por ejemplo, utilizan mucho la tecnología, las redes, generan contenidos de acuerdo a sus intereses culturales, que son subidos a las redes, son compartidos y entonces son contenidos que acompañan a lo que las instituciones culturales habían producido. Audiencias, públicos y comunidades son nociones que se complementan. García Canclini nos dice, los públicos no nacen, sino que se hacen, pero de modos distintos. En la época de Gutenberg o en la época digital. O sea, no nacen, sino que se hacen, pero de modos distintos. Y esto quiero que lo tengamos muy presente. Las disputas entre corrientes sociológicas acerca de cuánto influyen la familia, la escuela, los medios, las empresas culturales, comerciales, se reformulan porque todos estos actores cambiaron su capacidad de acercarnos o alejarnos de las experiencias. Condicionamientos parecidos no generan gustos ni comportamientos semejantes en quienes se socializaron en la lectura, en la época de la televisión o en Internet. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? Que nosotros tenemos como el reto, la obligación de pensar en el sujeto cultural.